Hace 10 años, el heredero más poderoso de las nieblas juró que jamás permitiría que la mujer que amaba sufriera por culpa de su familia. 3 días después, ella desapareció de la hacienda acusada de ser hija de un ladrón. Y durante una década entera, Cristóbal Ugalde creyó que Eloísa Barreneche lo había abandonado sin mirar atrás. Pero aquella noche, en medio del gran jantar de los hacendados de la región, la vio entrar vestida como criada, con la mirada baja, las manos marcadas por años de trabajo y una herida en los ojos que él nunca había visto antes. Lo que Cristóbal estaba a punto de descubrir no solo destruiría el nombre de su propio padre, también revelaría la verdad sobre el único amor que jamás consiguió olvidar. Si usted cree que hay injusticias que el tiempo nunca consigue borrar, deje su like ahora mismo y suscríbase a Cuentos del Viejo Campo, porque esta historia no habla solo de amor, habla de lo que ocurre cuando la verdad regresa después de 10 años de silencio. Y cuéntenos en los comentarios, ¿usted volvería a confiar en alguien que no estuvo ahí cuando más lo necesitaba? ¿Desde qué rincón del mundo nos acompaña esta noche? Las manos de Eloísa Barreneche contaban historias que ella nunca habría sabido contar con palabras. Tenía cicatrices en los nudillos de haber lavado ropa en piedra durante inviernos fríos. Tenía callos en las palmas de haber cargado cántaros de agua desde los 8 años. Tenía esa forma particular de sostener cualquier objeto, fuerte y al centro, como quien sabe por experiencia que lo que se suelta cae, y lo que cae se rompe, y lo que se rompe no siempre se puede reparar. A los 12 años, Eloísa vivía en la hacienda Los Cipreses con su padre Hilario, capataz de los Ugalde desde hacía 20, y con su madre Presentación, que hacía las tortillas de la casa grande antes de que amaneciera. La hacienda en aquel tiempo olía a tierra mojada y a humo de leña, y a la resina de los cipreses altos que le daban nombre a la propiedad. Era un mundo pequeño y completo, y dentro de ese mundo, Eloísa era hija de alguien que pertenecía al lugar. Había algo en crecer dentro de una hacienda que no se parecía a nada más. No era riqueza, Eloísa nunca tuvo riqueza. Era pertenencia, era saber que el nombre de su padre tenía peso en ese lugar, que los otros jornaleros lo saludaban con respeto, que el mayordomo le pedía opinión antes de tomar ciertas decisiones. Hilario Barreneche había construido ese respeto a lo largo de 20 años de trabajo silencioso y honrado, y Eloísa había crecido dentro de esa construcción como se crece dentro de una casa sólida, sin notar los muros hasta el día en que los muros desaparecen. Había tardes en que su padre la llevaba a caminar por los potreros después de la jornada, cuando el sol ya bajaba y el calor del día aflojaba un poco, y el mundo entero adquiría ese color dorado y cansado que tienen las cosas al atardecer. Hilario caminaba despacio, con las manos atrás y los ojos en la tierra que pisaba, y hablaba de la tierra como hablan de ella los hombres que la conocen bien, con respeto, con atención, como si la tierra fuera un ser vivo que hay que escuchar antes de pedirle algo. Le explicaba a Eloísa qué tierra era buena para el maíz y cuál para el frijol, por qué los milperos dejaban las plantas de calabaza entre los surcos del maíz, cómo se leía el color del cielo, para saber si llovería antes de que las nubes lo dijeran claramente. Eloísa no recordaba cada palabra de esas conversaciones, pero recordaba la sensación de caminar al lado de su padre por tierra que era suya, aunque no le perteneciera en papel, y la manera en que él nombraba las cosas del campo como si tuvieran historia y dignidad, y la certeza que eso le daba a ella de que existía un lugar en el mundo donde su familia no era nada accidental. Los cipreses de la hacienda tenían 100 años cuando ella era niña. Los había medido con los brazos extendidos, incapaz de abarcarlos. Su padre le había dicho que esos árboles habían visto llegar y partir a 4 generaciones de Ugalde y que seguirían parados cuando ella fuera vieja. Eloísa le había creído. A los 12 años todavía se le creían esas cosas a los padres. Pero eso fue antes de don Rodrigo Ugalde.
Antes de la noche en que su padre llegó a la casa de los trabajadores con la cara blanca y los ojos fijos en un papel que traía arrugado entre las manos. Eloísa tenía 22 años cuando sucedió. Su padre, 47. Su madre, 44. Rodrigo Ugalde, el patriarca de los cipreses, tenía 72 y llevaba décadas gobernando la región como si la tierra y la gente sobre ella le pertenecieran por derecho de nacimiento. El papel que su padre traía esa noche decía que debía 4,000 pesos a la hacienda, deudas de herramientas, de maíz, de adelantos de jornal. Hilario Barreneche no había pedido nada de eso. No sabía de dónde venían esas cifras. Pero el papel tenía su nombre y tenía la firma del patrón, y en las nieblas del año de 1932, el papel del patrón era más real que la memoria de un peón. Lo que siguió tardó 3 semanas. Primero llegaron los rumores, que Hilario robaba en las cuentas, que desaparecía maíz de las bodegas, que hacía tratos por su cuenta con los compradores de fuera, mentiras tan bien construidas que tenían detalles concretos, fechas, cantidades, testigos que juraban haber visto cosas que nunca habían sucedido. Su padre intentó defenderse. Fue a hablar con el mayordomo, con el administrador, con el propio don Rodrigo. Este último lo recibió sentado detrás de su escritorio de caoba y le dijo, sin levantar la voz, que las deudas eran reales y que los rumores eran asunto de la gente y no de él. Eloísa recordaría siempre la cara de su padre cuando regresó de esa última conversación. No era la cara de un hombre enojado. Era la cara de un hombre que acaba de entender que la injusticia no tiene la forma que uno imaginaba de niño, que no viene con gritos ni con golpes, sino con papeles firmados y voces tranquilas y testigos que asientan con la cabeza, y que contra esa forma de injusticia no hay palabras suficientes, porque las palabras ya no valen cuando el papel del patrón pesa más que la verdad de un peón. La expulsión llegó un martes de octubre, con el aire ya frío y los cerros de la sierra empezando a ponerse de ese color pardo que tienen cuando el año empieza a morirse. Hilario Barreneche recogió lo que tenían, que era poco, y sacó a su familia de los cipreses antes de que anocheciera. Eloísa caminó por el camino de tierra sin volver la vista. Llevaba consigo lo único que había podido meter entre la ropa, una fotografía pequeña y ovalada donde su padre aparecía joven, de pie frente a la entrada de la hacienda, con el sombrero en la mano y una expresión seria que era en realidad de orgullo, aunque a los que no lo conocían les costara verlo. La fotografía había pertenecido a su madre. Antes de morir, su madre se la había dado a ella. Los 10 años que siguieron fueron una cadena de trabajos y de pérdidas. Su padre murió 4 años después de la expulsión, de una enfermedad que empezó en el pecho, y fue apagándolo lentamente, aunque Eloísa siempre creyó que la verdadera causa había sido la vergüenza de un hombre honrado al que habían tratado como ladrón delante de toda la región. Su madre resistió 3 años más, y luego también se fue, en silencio, como se van las personas que ya han agotado sus razones para quedarse. Los primeros años después de la expulsión fueron en Tezontepec, un pueblo pequeño a 3 horas de las nieblas, al que llegaron porque Hilario tenía un primo lejano que les ofreció un cuarto sin cobrarles los primeros 2 meses. El primo se llamaba Benigno y era zapatero, y tenía 4 hijos y una mujer enferma, y no estaba en condiciones de ayudar a nadie durante mucho tiempo, pero sí durante lo suficiente para que Hilario encontrara trabajo en una bodega de granos y para que Presentación empezara a vender tortillas en el mercado los jueves y los domingos. Eloísa lavaba ropa ajena. No había elegancia en eso ni drama. Era el trabajo que había y ella lo hacía. Recogía la ropa los lunes en casa de 3 familias del pueblo, la lavaba en el río con piedra y jabón de tierra, la tendía en los arbustos del terreno baldío detrás de la casa del primo Benigno, la planchaba con las 2 planchas de hierro que calentaban en el brasero y la devolvía los miércoles bien doblada y sin una arruga.
En esos años le crecieron los callos de las palmas. En esos años aprendió a no mirar el sol directamente cuando estaba fregando, porque el reflejo del agua encandilaba y dejaba manchas en la vista. En esos años aprendió también que el trabajo honrado no tiene cura contra la tristeza, pero sí contra el tiempo, y que el tiempo, si se le da suficiente trabajo, termina pasando aunque uno no quiera. Eloísa se casó a los 26 con Gerardo Ponce, un hombre tranquilo que trabajaba en una bodega de granos en el pueblo de San Apolinar. No era amor, era compañía y era techo. Gerardo murió en la epidemia de tifoidea del 41 sin haber causado daño a nadie, que era lo más que podía decirse de él. Cuando Eloísa llegó a los 32 años, era una mujer sin familia, sin tierra, sin deudas y sin ilusiones. Vivía en las nieblas, en un cuarto rentado detrás de la ferretería, y aceptaba trabajos temporales como criada en casas y haciendas de la región. Era discreta, eficiente y nunca preguntaba más de lo necesario. La noche del gran jantar en la hacienda Los Cipreses, la contactó doña Casilda Pereira, que administraba el personal doméstico de la hacienda desde tiempos de don Rodrigo, y que conocía a todas las mujeres trabajadoras de la región por nombre y por reputación. «Falta una muchacha para el servicio de mesas», dijo Casilda en el portal de la ferretería, con su rebozo negro y su manera de hablar directa que no dejaba espacio para el malentendido. «El patrón recibe a los hacendados del estado. Son 3 horas de trabajo, buen pago». Eloísa preguntó el nombre de la hacienda. Casilda lo dijo. Y en la boca del estómago de Eloísa algo se tensó como una cuerda vieja, pero necesitaba los pesos. Y habían pasado 10 años, y el hombre que la había amado ya era otro hombre en otro tiempo, y ella ya era otra mujer. «Está bien», dijo Eloísa, y guardó la fotografía de su padre en el bolsillo del delantal. Cristóbal Ugalde tenía 38 años y hacía 9 que administraba Los Cipreses solo, desde que su padre había muerto de un derrame que lo fulminó en el escritorio de caoba, como si el propio escritorio lo hubiera reclamado para sí. Era alto, de espaldas anchas, y esa forma de moverse lenta y deliberada que tienen los hombres que llevan mucho tiempo siendo responsables de cosas grandes. Tenía el pelo oscuro con las primeras hebras grises en las sienes y las manos de alguien que no delega el trabajo que puede hacer con las propias. Cuando revisaba los cultivos, lo hacía caminando entre los surcos, no desde el caballo. Cuando había que reparar la acequia, no mandaba a nadie solo. Esa manera de hacer las cosas le había ganado el respeto silencioso de los jornaleros más viejos, que son los más difíciles de convencer porque llevan décadas viendo llegar patrones que prometen mucho y entregan poco. Casado a los 30 con Sofía Rendón, hija de un hacendado de Puebla, de quien enviudó 2 años después, cuando ella murió de una fiebre que empezó como gripa de temporada. No habían sido felices ni infelices. Habían sido correctos el uno con el otro, que en ciertos matrimonios es todo lo que existe. Desde la muerte de Sofía, Cristóbal gobernaba la hacienda con una eficiencia casi mecánica que los trabajadores respetaban sin terminar de entender. Era justo, era parco en palabras y era absolutamente incapaz de explicar a nadie lo que cargaba por dentro, porque lo que cargaba por dentro se llamaba Eloísa Barreneche. No la recordaba con sentimentalismo. La recordaba con esa precisión dolorosa con que se recuerdan las cosas que uno perdió sin entender cómo ni por qué. Recordaba sus manos cuando doblaba ropa en el patio. Recordaba su postura, esa espalda recta que tenía incluso cuando estaba sentada en el suelo pelando frijoles. Recordaba una sola conversación completa, que fue la última, en el camino de tierra junto al molino, donde él le había dicho que iba a arreglar todo con su padre, que iba a hablar con don Rodrigo, que ella no tenía que preocuparse por nada. 3 días después se fue a la capital por asuntos de la hacienda. Cuando volvió, los Barreneche ya no estaban. Su padre le dijo que Hilario había robado,
que la familia había sido expulsada, que Eloísa había decidido no esperar porque había entendido que nunca pertenecería a ese lugar. Usó exactamente esa palabra, entendido, como si Eloísa hubiera tomado una decisión racional, como si ella hubiera elegido irse. Cristóbal buscó, mandó preguntar en los pueblos cercanos. Nadie sabía nada o nadie quería decir nada, que a veces es lo mismo. Con el tiempo la vida siguió avanzando como lo hace siempre, sin pedirle permiso a nadie. Hubo una noche, en los primeros meses después de la desaparición de Eloísa, en que Cristóbal llegó hasta el molino viejo que estaba en el lindero norte de la hacienda, donde habían tenido la última conversación. Era tarde y hacía frío, y no había ninguna razón concreta para estar ahí. Se quedó parado junto al muro de piedra del molino, escuchando el agua del canal, y la noche, y su propio silencio, hasta que el frío se volvió insoportable, y entonces regresó a la casa grande sin haber encontrado nada, porque no había nada que encontrar. Esa fue la última vez que fue al molino. Después de eso aprendió a no ir a los lugares donde el pasado vivía todavía. Aprendió a trabajar más, a dormir menos, a llenar el espacio que quedaba con obligaciones concretas y fechas de entrega y problemas de la hacienda que tenían solución si uno les dedicaba suficiente atención. Era una manera de vivir que no lo hacía feliz, pero tampoco lo destruía, que es a veces lo más que uno puede pedir. Pero esa noche de enero de 1943, cuando el Salón de los Cipreses brillaba con 40 velas y el ruido de los hacendados y los políticos de la región llenaba el aire, Cristóbal Ugalde estaba parado entre dos hombres que le hablaban sin que él los escuchara, porque acababa de ver entrar por la puerta lateral a una mujer con un vestido oscuro de criada que cargaba una bandeja con las dos manos y tenía los ojos fijos en el suelo y la espalda tan recta como si el mundo entero dependiera de que ella no se doblara. Cristóbal dejó de escuchar lo que le decían. Sus ojos siguieron a esa mujer a través del salón con la concentración de alguien que está tratando de recordar si lo que está viendo es real o es la forma particular que tiene la memoria de engañar a los hombres solos. 10 años cambian una cara, cambian el cuerpo, cambian la manera de moverse, pero hay cosas que no cambian. La postura, la forma de sostener la carga, esa manera específica de inclinar apenas la cabeza cuando se pone atención a algo sin querer que nadie lo note. Y cuando ella levantó la vista un instante para orientarse en el salón, y sus ojos encontraron los de él, Cristóbal Ugalde supo. No era la memoria, era ella. Eloísa vio sus ojos y el cuerpo le dio un aviso que no pasó por la cabeza. La bandeja tembló, los vasos sonaron, y ella ya estaba buscando con el pensamiento la salida más corta hacia los corredores de servicio. Llegó a la cocina, puso la bandeja en la mesa, apoyó las dos manos en la madera y respiró. Doña Casilda estaba en el otro extremo de la cocina, ordenando los platos del segundo servicio con esa eficiencia suya de persona que ha organizado 1000 janares y tiene el siguiente paso siempre listo antes de que el anterior termine. Levantó los ojos hacia Eloísa un momento, vio lo que vio y no dijo nada. Eloísa ya estaba buscando el rebozo cuando Cristóbal entró por la puerta de la cocina. Traía la compostura de quien ha tomado la decisión en el camino y ya no está deliberando. Pero había algo en su cara, una fractura pequeña detrás de los ojos, que Eloísa reconoció, aunque no hubiera podido nombrarla. Eloísa, dijo, solo eso, solo su nombre, como si comprobar que seguía siendo su nombre fuera suficiente por ahora. Ella lo miró. 10 años se resumen en la forma en que dos personas se miran cuando el tiempo ha pasado y la herida no ha cicatrizado. Tengo trabajo que terminar, dijo Eloísa. Sé que te tengo que explicar cosas, dijo Cristóbal. No me debe nada, respondió ella, y la voz le salió más fría de lo que había planeado. Hace 10 años quedó claro lo que valíamos para su familia. Cristóbal abrió la boca, la cerró,
Algo en esa respuesta le pegó en un lugar que no esperaba. Mi padre me dijo que te fuiste tú. Su padre miró de frente a mi padre y le llamó ladrón con testigos que juraban mentiras. Y usted no estaba para verlo. Casilda, en el otro extremo de la cocina, siguió acomodando platos sin voltear. Cristóbal dio un paso adelante. Se detuvo. «Quédate», dijo. «No esta noche. Mañana. Hay cosas que necesito entender y tú eres la única persona que puede ayudarme a entenderlas». Eloísa tomó el rebozo del gancho. «No sé de qué cosas habla. Sé que no confías en mí. No te pido que confíes, solo te pido que no te vayas todavía». Ella se quedó un momento con el rebozo en las manos. La fotografía de su padre presionaba contra su cadera desde el bolsillo del delantal. «Termino el servicio de esta noche», dijo finalmente. «Nada más». Cristóbal no durmió. Cuando los últimos invitados se fueron y la hacienda quedó en silencio, fue al viejo escritorio de su padre, que había mantenido cerrado con llave desde el día del entierro. Tenía la llave desde siempre. Nunca había querido usarla. La usó esa noche. El escritorio olía a polvo y a tabaco viejo. Había papeles en cajones que nadie había revisado en 9 años. Cristóbal sacó todo y empezó por el principio, por las fechas más antiguas, con la paciencia metódica de alguien que sabe que lo que está buscando existe, aunque todavía no sepa exactamente qué forma tiene. La lámpara de petróleo chisporroteó 2 veces mientras él leía. El viento de la noche golpeaba los postigos de madera con intervalos irregulares. En el patio, los cipreses crujían con ese sonido que tienen los árboles viejos cuando el frío los toca, algo entre queja y advertencia. Afuera, un tecolote llamó desde la parte alta de los álamos y nadie le respondió. A las 2 de la mañana, encontró el primer documento. Era una carta de don Rodrigo Ugalde, al administrador de la hacienda, fechada en octubre de 1932. La letra era la de su padre, esa caligrafía apretada y vertical que él conocía desde niño. Las instrucciones eran precisas: registrar deudas ficticias a nombre de Hilario Barreneche en los libros de cuentas, conseguir 2 testigos entre los trabajadores de confianza que confirmaran las acusaciones de robo y proceder a la expulsión de la familia antes del regreso de Cristóbal de la capital. Cristóbal leyó la carta 3 veces. Luego la puso sobre la mesa y se quedó mirando la pared durante un tiempo que no supo cuánto fue. Al amanecer, doña Casilda golpeó la puerta del estudio y entró sin esperar respuesta como hacía siempre. Llevaba un jarro de café. Lo puso frente a Cristóbal sin decir nada. Luego vio los papeles esparcidos sobre el escritorio, la carta encima de todo, y tampoco dijo nada sobre eso. «¿Ella sigue en la hacienda?», preguntó Cristóbal. «Está en el cuarto de las criadas», dijo Casilda. «Durmió aquí». «¿Tú sabías?». Casilda tardó un momento. Sabía que don Rodrigo la mandó sacar, no sabía lo del papel, pero sospechaba que el señor Hilario no debía nada que él hubiera pedido. Cristóbal tomó el café. «¿Por qué no dijiste nada?». «Porque usted no preguntó, patrón, y porque en ese tiempo era su padre quien mandaba, no usted». Afuera los cipreses empezaban a moverse con el viento de la mañana. Cristóbal escuchó a los primeros jornaleros llegar a los corrales. «Necesito encontrar los libros de cuentas del 32», dijo. «Están en la bodega», dijo Casilda. «Siempre han estado ahí». Eloísa no había planeado quedarse, pero cuando el gallo cantó y el sol empezó a subir sobre la sierra, y ella siguió sentada en el borde de la cama del cuarto de las criadas con la fotografía de su padre en las manos, algo en ella no encontraba la energía para levantarse e irse. Era la hacienda. Era esa manera particular que tiene un lugar de la infancia de reconocerte, aunque tú hayas cambiado todo. El olor de los cipreses, el sonido del agua en la acequia, la forma en que la luz de la mañana entraba por las ventanas pequeñas de adobe y pintaba el piso de tierra con líneas oblicuas y cálidas. Y
Eloísa había pasado parte de su infancia en este mismo cuarto, cuando su madre venía a ayudar con el servicio de la casa grande en las temporadas de cosecha. Conocía cada grieta de esas paredes. Conocía el sonido que hacía la puerta cuando el viento del norte la empujaba desde adentro. Conocía el olor particular de la cal mojada cuando llovía sobre el adobe. Eran memorias del cuerpo, no de la cabeza, y el cuerpo no pide permiso para recordar. Casilda apareció en la puerta con tortillas y frijoles. «Come», dijo. «El patrón quiere hablar contigo esta mañana». «Ya hablamos anoche». Eso no fue hablar. Eso fue lo que pasa antes de hablar. Eloísa miró a la mujer mayor. Casilda tenía 60 y tantos años, el pelo completamente blanco recogido en un chongo bajo, y esa manera de pararse en los umbrales, como si ocupar el espacio del umbral fuera la posición natural de alguien que lleva décadas siendo el punto entre el adentro y el afuera de una casa grande. «¿Cuántos años lleva usted aquí?», preguntó Eloísa. 42, dijo Casilda. «Llegué cuando tenía 18. He visto cosas en esta hacienda que no le contaría a nadie». Puso el plato en el banco junto a la puerta. «Y he guardado silencios que me han pesado». Eloísa la miró. Casilda no dijo nada más. Se fue. Eloísa se quedó sola en el cuarto con el plato de tortillas y los frijoles y la fotografía de su padre entre las manos. Había algo que no había dicho a Cristóbal la noche anterior y que no sabía si iba a decirle nunca. Que durante los 10 años de su ausencia de esa hacienda, hubo momentos en que lo odió. No con el odio dramático y ardiente de las novelas que leen las señoritas de las ciudades, sino con ese odio quieto y continuo que tienen las personas muy cansadas cuando le ponen nombre a la causa de su cansancio. Un odio que no necesitaba alimentarse con recuerdos vivos, porque estaba ahí de fondo, como el ruido de la acequia, siempre presente aunque uno no lo escuchara con atención. Ese odio se había ido diluyendo en los días recientes, no porque hubiera desaparecido de golpe, sino porque las razones que lo sostenían se habían vuelto más complicadas de lo que eran cuando ella las veía desde lejos. Cuando el otro es solo una figura en el horizonte de la memoria, es fácil mantener la claridad de los juicios simples. Cuando el otro está al lado tuyo en la cocina pidiendo café con la misma voz de siempre, la claridad se complica. No era perdón todavía. Eloísa sabía la diferencia, pero era el comienzo de algo que podía, con tiempo, llegar a serlo. Comió las tortillas con los frijoles mientras el sol terminaba de subir sobre la sierra y la hacienda empezaba el día a su alrededor con sus ruidos y sus ritmos de siempre. Cristóbal la encontró en el patio lateral de la hacienda, cerca de los sabinos viejos que bordeaban la acequia. Eloísa estaba de pie con la espalda recta mirando el agua, y cuando escuchó sus pasos sobre la tierra, no se movió, aunque sí apretó un poco las manos sobre el rebozo que traía cruzado en el pecho. Cristóbal se paró a su lado, no frente a ella, a su lado, mirando el mismo agua. «Encontré una carta», dijo. Eloísa no respondió. «Era de mi padre, al administrador. Está fechada antes de que yo me fuera a la capital. Las instrucciones son claras». Cristóbal hizo una pausa breve. «Tu padre no debía nada, Eloísa. Los documentos estaban fabricados. El agua de la acequia seguía corriendo. ¿Y eso para qué me sirve ahora?», dijo Eloísa finalmente, con una voz plana que no era frialdad, sino algo más difícil que la frialdad. «Para nada», dijo Cristóbal. «No te sirve de nada». «Lo sé. Mi padre murió creyendo que la gente de esta región pensaba que era un ladrón». «Lo sé. Mi madre no volvió a levantar la cabeza después de que salimos». «Lo sé». «Usted no sabe nada», dijo Eloísa, y esta vez sí había algo caliente debajo de las palabras. «Usted se fue a la capital, y cuando volvió le creyó a su padre y no buscó lo suficiente». Cristóbal no respondió inmediatamente. Dejó que eso estuviera en el aire entre los dos. «Tienes razón», dijo. Eloísa lo miró de lado. No esperaba eso. «Busqué», dijo Cristóbal, «pero no lo suficiente. Me dejé convencer. Eso también es verdad».
El viento movió los sabinos, el agua siguió. ¿Por qué me está diciendo todo esto?, preguntó Eloísa. Porque necesitaba que alguien más lo supiera, y porque esa persona eres tú. Eloísa volvió a mirar el agua. La fotografía de su padre estaba en el bolsillo del delantal y ella no la sacó, pero sí movió la mano hasta tocarla desde afuera de la tela. ¿Qué va a hacer con la carta?, preguntó. Todavía no lo sé, pero no voy a esconderla. Eso fue todo lo que se dijeron esa mañana. Los días que siguieron encontraron a Eloísa en la hacienda sin que ninguno de los dos hubiera pronunciado exactamente las palabras que significaban que se quedaba. Casilda le asignó trabajo. Eloísa lo aceptó. Así de simple y así de complicado. Cristóbal se metió en los archivos del escritorio de su padre con la determinación de alguien que excava una mina sabiendo que lo que va a encontrar va a doler. Encontró los libros de cuentas del 32. Encontró las actas firmadas por los testigos. Encontró una carta del administrador de regreso a don Rodrigo, confirmando que el plan había funcionado y que la familia Barreneche había salido de los cipreses sin posibilidades de regresar. Sin posibilidades de regresar. Las palabras estaban escritas en tinta negra y con la letra de un hombre que no dudaba. Cristóbal también encontró otra cosa. Una carta sin enviar, escrita por su padre y guardada entre los documentos de contabilidad, como si el hecho de meterla entre números la volviera invisible. Fechada 2 semanas después de la expulsión de los Barreneche, dirigida a nadie. Escrita en la madrugada, a juzgar por los borrones de tinta que indicaban que la mano temblaba o que el sueño pesaba. En esa carta, don Rodrigo Ugalde le explicaba a nadie en particular que lo que había hecho era necesario para proteger el nombre de la familia, que una unión entre Cristóbal y la hija del capataz habría sido el fin del linaje tal como él lo entendía, que él, don Rodrigo, había dedicado su vida entera a construir ese nombre y que no iba a permitir que el sentimentalismo de un hijo joven lo destruyera. Y al final de la carta, en una frase breve que Cristóbal leyó 4 veces, su padre escribía: «El muchacho va a superarlo. Los hombres siempre superan estas cosas». Cristóbal puso la carta sobre las demás. Salió al patio. Necesitaba aire. Se quedó parado bajo los cipreses. Antes de saber, había tenido la certeza cómoda de que su padre era un hombre duro y calculador. Sí, pero que esa dureza y ese cálculo habían estado siempre al servicio de la hacienda, de la familia, de un orden de cosas que él consideraba justo, aunque a veces requiriera medidas difíciles. Era la narrativa que se había construido sin esfuerzo durante 9 años de administrar lo que el viejo había dejado. Que don Rodrigo Ugalde era un hombre de su tiempo, imperfecto, pero de una pieza. Ahora las cartas le decían otra cosa. Le decían que su padre había visto a un hijo enamorado de una mujer que no encajaba en sus planes y había elegido destruir a esa mujer en lugar de hablar con ese hijo. Que había fabricado mentiras con la eficiencia fría de alguien que no está resolviendo un problema emocional, sino ejecutando una estrategia de negocios. Que había calculado que Cristóbal lo superaría, como si el amor de su hijo fuera un inconveniente menor, una fiebre de temporada que pasa con reposo, y lo había calculado bien, porque Cristóbal lo había superado. Había hecho exactamente lo que su padre predijo. Había trabajado, se había casado por conveniencia, había enterrado el pasado bajo capas de responsabilidad y de rutina. Lo que su padre no había calculado, o quizás no le había importado calcular, era lo que eso le había costado a él mismo, durante un rato que no supo medir. El sol calentaba el patio de piedra y los zanates andaban en los árboles haciendo ese ruido discontinuo y metálico que tienen, y en los potreros del norte se escuchaban las voces de los jornaleros trabajando la milpa. Era la vida normal de una hacienda en un día ordinario. Y Cristóbal estaba parado en el centro de todo eso con 9 años de certezas recién derrumbadas, y sin saber todavía qué iba a construir en el espacio que habían dejado. La hacienda tenía sus ritmos y sus rituales,
Y Eloísa los fue recordando como se recuerda la letra de una canción que uno creía olvidada. De a poco, sin esfuerzo, con una mezcla de dolor y de algo que no sabía cómo llamar. Trabajaba en la cocina con Casilda, ayudaba con el inventario de la despensa, salía a las milpas cuando hacía falta llevar comida a los jornaleros. Era eficiente y era callada y no preguntaba más de lo necesario, pero la hacienda la observaba. Los trabajadores más viejos la reconocían en silencio. El mozo que cuidaba los caballos, un hombre delgado de nombre Aureliano, que llevaba 30 años en los cipreses, la saludó la segunda mañana con el sombrero en la mano y los ojos en el suelo, como si ese gesto pequeño fuera una manera de pedir disculpas por algo que nunca había podido nombrar. La mujer que lavaba en el pilón, detrás de la cocina, le pasó sin razón aparente un tarro de agua fresca, mientras Eloísa cargaba leña una tarde. Y cuando Eloísa la miró para agradecerle la otra, ya había vuelto la vista al lavadero. Eran gestos mínimos, pero Eloísa los entendía. En los lugares donde la gente lleva mucho tiempo junta, el perdón no se pide con palabras. Se pide con acciones tan pequeñas que si uno no está atento, no las ve. Un tarro de agua, un sombrero en la mano, una mirada que dura medio segundo más de lo necesario y que dice, sin decir nada, que el que mira sabe lo que pasó y lo lamenta, aunque nunca lo haya dicho en voz alta. Una tarde, mientras Eloísa doblaba manteles en la sala de servicio, escuchó a Cristóbal en el corredor de afuera hablando con Aureliano sobre el estado de los potreros del norte. La voz de Cristóbal era baja y directa, la de alguien que pregunta porque realmente necesita saber la respuesta. Aureliano respondía con la misma economía de palabras. Eran dos hombres que llevaban años entendiéndose con la mitad de lo necesario. Eloísa siguió doblando los manteles, pero escuchaba. Y en esa voz que escuchaba sin querer escuchar, reconocía algo que no había cambiado en 10 años. Esa manera de dar peso a lo que se dice sin alzar el tono. Esa convicción tranquila que no necesita volumen para que la gente la sienta. Apretó el mantel entre las manos y siguió trabajando. Los días en los cipreses tenían una textura particular que Eloísa fue reconociendo de a poco, como se reconoce la melodía de una canción que uno escuchó muchas veces de niño y creyó olvidar. La madrugada empezaba con el ruido del fogón que Casilda encendía a las 5 antes de que nadie más estuviera despierto. El olor a ocote quemándose se mezclaba con el frío de la sierra y el primer canto de los gallos y formaba una combinación que era específicamente esa hacienda y ningún otro lugar del mundo. Luego venía el ruido del agua en la acequia cuando los mozos abrían las compuertas para regar los potreros del sur. Luego las voces de los jornaleros llegando a los corrales. Luego el sol sobre los cipreses. Eloísa trabajaba dentro de ese ritmo sin forzarlo. Molía el maíz en el metate cuando Casilda lo necesitaba, aunque sus manos ya no estaban acostumbradas al peso, y por los primeros días le dolían las muñecas al terminar. Inventariaba la despensa con la eficiencia de alguien que lleva años midiendo lo que tiene contra lo que necesita. Llevaba el almuerzo a los jornaleros en el potrero norte, cargando ella misma los trastes, porque Casilda nunca mandaba lo que podía hacer. Una tarde de esas, mientras caminaba de regreso de los potreros con los trastes vacíos, Eloísa se detuvo en el lindero de la milpa y se quedó parada mirando los surcos. El maíz estaba en esa etapa en que ya había subido pero todavía no mazorqueaba, con las hojas de un verde denso que se movían todas en la misma dirección cuando el viento las empujaba, como una sola cosa viva y ordenada. Su padre le había enseñado a leer el maíz, a ver cuándo necesitaba agua por el color de la hoja, a saber si el jilote estaba sano por la forma en que salía de la planta, a reconocer cuándo una milpa estaba bien trabajada y cuándo estaba apenas sobreviviendo. Aquella milpa estaba bien trabajada. Eloísa pensó que su padre la habría mirado exactamente igual que ella la estaba mirando ahora,
con esa atención particular de alguien que sabe lo que cuesta y aprecia lo que ve. Siguió caminando, pero el peso de los trastes vacíos en las manos se sintió diferente el resto del camino de regreso. Cristóbal la vio llegar desde el corredor de la casa grande. No dijo nada, siguió revisando los papeles que traía en la mano. Pero dejó de leerlos un momento cuando ella cruzó el patio, y los volvió a levantar cuando ella desapareció por la puerta de la cocina. Aureliano, que pasaba en ese momento por el corredor con una correa de cuero para los arneses, vio lo que vio y tampoco dijo nada. Pero en su cara había esa expresión de quien confirma algo que ya sabía sin necesitar confirmación. Esa noche, cuando la hacienda se fue apagando y los mozos se fueron a sus cuartos y el fogón de la cocina quedó con las brasas bajas, Eloísa se quedó un momento sola en la cocina grande. Puso los codos sobre la mesa y la cara entre las manos, y se quedó así un rato, sin pensar en nada concreto, dejando que todo el peso de los días recientes se acomodara de a poco en algún lugar del cuerpo donde cupiera. Tenía 32 años. Había enterrado a su padre, a su madre y a un marido. Había trabajado en cocinas y lavanderías y corrales y despensas de haciendas de las que nadie sabía su nombre. Había aprendido a no pedir y a no esperar y a no confiar más allá de lo que una situación concreta y verificable justificaba. Y ahí estaba, en la cocina de la misma hacienda de la que la habían expulsado 10 años atrás, con el hombre que había amado durmiendo en algún cuarto al otro lado del patio. El mundo tenía formas de moverse que ninguna persona sensata podía haber predicho. Cristóbal aparecía, desaparecía. A veces cruzaban palabras cortas en la cocina, él pidiendo café, ella trayéndolo, y en esos intercambios mínimos existía una tensión contenida que ninguno de los dos nombraba. Una tarde Cristóbal estaba revisando los arneses en el establo cuando Eloísa pasó cargando una cubeta de agua para los animales. Él se levantó a ayudarla. Ella no protestó. Cuando ambos pusieron la cubeta frente al caballo y sus manos se rozaron sobre el asa de metal, los dos se quedaron quietos un segundo, solo un segundo. El caballo bebió. El agua se movió en la cubeta con un sonido pequeño y continuo. Afuera, los cipreses crujían. Adentro del establo, el aire olía a heno húmedo y a cuero viejo, y a esa mezcla de tierra y animal que tienen los establos de las haciendas viejas y que no se parece a ningún otro olor del mundo. Las manos de Eloísa sobre el asa de metal, las de Cristóbal a medio centímetro de las suyas. Ninguno de los dos movió los ojos hacia el otro, pero los dos sentían lo mismo que siente el aire antes de una tormenta. Esa electricidad quieta, ese peso que todavía no ha decidido caer, esa fracción de segundo en que el mundo entero se suspende esperando que alguien decida. Cristóbal retiró la mano primero. Eloísa tomó la cubeta sola y se fue. Pero esa noche, en el cuarto de las criadas, ella estuvo un largo rato mirando el techo antes de que el sueño llegara. Escuchó los coyotes en la sierra, lejanos y continuos como siempre. Escuchó el agua de la acequia. Pensó en la mano de Cristóbal a medio centímetro de la suya y en el segundo exacto en que ninguno de los dos retiró la suya y el aire entre ellos tuvo ese peso particular que no se puede fingir ni fabricar. No terminó el pensamiento, pero tampoco lo interrumpió. Y Cristóbal, en el corredor de la casa grande, fumó un cigarro que no quería realmente fumar y escuchó los mismos coyotes en la misma sierra y no pensó en nada en particular durante mucho tiempo, que es la manera que tienen ciertos hombres de pensar en todo al mismo tiempo sin admitirlo ni a ellos mismos. Una tarde en que Cristóbal había salido a los potreros del este y la hacienda quedó con ese silencio particular que tienen las casas grandes cuando el patrón no está. Casilda y Eloísa trabajaron juntas en silencio durante un rato largo, una haciendo el adobo para la carne del día siguiente y la otra remendando un mantel de la sala de visitas que había quedado con un agujero después del jantar. Fue Eloísa quien habló primero.
Usted conoció a mi padre. Casilda no levantó los ojos del adobo. Lo conocí desde que llegué a esta hacienda. Él llevaba 2 años aquí cuando yo entré. Una pausa. Era callado, igual que usted. Eloísa siguió remendando. ¿Cómo era antes de todo lo que pasó? Casilda tardó en responder. Se limpió las manos en el delantal y se fue a sentar en el banco junto a la ventana, como si esa pregunta requiriera una postura distinta a la de estar parada frente al fogón. Era el tipo de hombre que cuando dice que algo está bien hecho, uno puede creerle, dijo. No hablaba de más, pero cuando hablaba valía la pena escuchar. En 20 años aquí yo nunca lo vi faltarle el respeto a nadie que no se lo mereciera. Y tampoco lo vi aguantar que le faltaran el respeto a él sin decir algo. Era parejo. Una pausa más larga. Eso no siempre es conveniente en un peón. Eloísa dejó el mantel sobre las rodillas. ¿Usted cree que Fausto Revueltas sabía que era mentira desde el principio? Fausto Revueltas nunca hizo nada sin saber exactamente lo que hacía, dijo Casilda. Ese hombre tiene la conciencia como tiene la brillantina en el pelo, bien acomodada para que no se vea lo que hay abajo. ¿Y don Rodrigo? Casilda miró por la ventana hacia el patio, donde los cipreses proyectaban sus sombras largas de tarde. Don Rodrigo era un hombre que quería a su hijo a su manera, que es la peor manera de querer a alguien, dijo. Creía que sabía mejor que Cristóbal lo que era bueno para él. Y cuando uno cree eso, es capaz de hacer cosas que ninguna persona sensata haría y justificárselas a sí mismo sin que le tiemble la mano. Hubo un silencio. ¿Y Cristóbal? Preguntó Eloísa. En ese tiempo, cuando todo pasó, ¿cómo estaba? Casilda la miró. Dijo simplemente. Buscó. Preguntó. No encontró. Y luego hizo lo que hacen los hombres que no saben cómo procesar las pérdidas. Se metió al trabajo hasta los codos y no salió más. Una pausa. Hay personas que se parten cuando les quitan algo. Y hay personas que se endurecen. Cristóbal se endureció. No es lo mismo que estar bien. Eloísa tomó el mantel de nuevo y siguió remendando. Casilda volvió al fogón. Afuera, el viento movió los cipreses, y el agua corrió en la acequia, y las chachalacas gritaron una vez desde los árboles altos, y luego todo volvió al silencio particular de las tardes en una hacienda, cuando el trabajo del día ya está casi terminado, y el mundo todavía no ha decidido si va a llover. Fausto Revueltas llegó a los cipreses un miércoles por la mañana sin aviso previo, que era su manera habitual de llegar a los lugares donde no era del todo bienvenido. Tenía 50 años, pelo escaso peinado hacia un lado con brillantina, y la manera de hablar de los hombres que han aprendido a decir cosas desagradables con voz amable. Era administrador de los intereses del difunto don Rodrigo Ugalde en varias propiedades pequeñas de la región, y había sido durante décadas el hombre que ejecutaba las decisiones del patriarca cuando éstas requerían discreción. Conocía todos los secretos de la familia Ugalde, y había sabido, porque en las nieblas todo se sabía eventualmente, que Eloísa Barreneche estaba trabajando en los cipreses. Encontró a Eloísa en el patio trasero, donde ella tendía sábanas al sol. Se acercó sin prisa, con las manos atrás y una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Muchos años, señorita Barreneche», dijo. «Oh, señora, no sé cómo la tratan ahora». Eloísa lo reconoció. No lo saludó. «¿Qué le trae por aquí, señor Revueltas?», dijo, sin dejar de tender las sábanas. «La preocupación», dijo Fausto con esa voz amable. «Soy hombre que se preocupa. Escucho que está usted en la hacienda y me pregunto cómo tomará el patrón cuando sus amigos de la región le comenten que tiene a la hija del capataz que robó trabajando en su casa. Eso habla mal de él, ¿no cree?» Eloísa dejó las sábanas. Lo miró. «Mi padre no robó nada». «Eso lo dice usted», dijo Fausto. «Pero hay registros, hay firmas, hay testigos. El pasado ya está escrito, señorita, y lo que está escrito no se borra con querer». Eloísa se limpió las manos en el delantal. «¿Qué quiere?».
Fausto sonrió más. Quiero que las cosas permanezcan como están, que usted termine su trabajo y se vaya a las nieblas y no revuelva lo que ya está resuelto. El señor Ugalde es un hombre respetado. No necesita escándalos. No necesita que una criada de paso le despierte recuerdos que ya enterró. No soy una criada de paso, dijo Eloísa. Y los muertos de mi familia no están enterrados tan bien como usted cree. La sonrisa de Fausto se volvió más fría. Tenga cuidado, señorita. En esta región, los recuerdos son propiedad de quien tiene tierra y nombre, y usted no tiene ninguna de las dos cosas. Se fue por donde había llegado. Eloísa se quedó parada junto a las sábanas al sol, con las manos quietas y la espalda completamente recta. Adentro del bolsillo del delantal, la fotografía de su padre presionaba contra su cadera. Esa noche, Eloísa no durmió bien. Se quedó en el cuarto de las criadas con la lámpara apagada y los ojos abiertos en la oscuridad, escuchando el viento entre los cipreses y repasando la conversación con Fausto Revueltas, con esa minuciosidad que tienen las conversaciones que duelen, buscando lo que debería haber dicho, lo que no debería haber dicho, la fracción de segundo en que el otro tuvo ventaja y ella no lo vio llegar. Pero más que la conversación con Fausto, lo que no la dejaba en paz era algo que él había dicho casi de paso, como si fuera una observación sin importancia. En esta región, los recuerdos son propiedad de quien tiene tierra y nombre. Era verdad, y era una verdad que Eloísa conocía desde antes de que Fausto la dijera en voz alta. La había conocido el día en que expulsaron a su familia. La había conocido cuando intentaron defenderse y nadie los escuchó. La había conocido en cada año de trabajo anónimo en haciendas donde ella no era nadie con nombre, solo una mujer que hacía el trabajo y se iba cuando el trabajo terminaba. Pero también era verdad otra cosa que Fausto no había dicho, que los recuerdos, aunque nadie los reconozca, siguen existiendo. Su padre había trabajado 20 años en esa tierra, y eso no lo podía borrar ningún papel, ninguna firma, ninguna reunión de hacendados. Existía en la tierra misma, en los surcos que él había trazado, en los canales que había ayudado a construir, en los árboles que había podado año tras año con la misma atención que se le pone a las cosas que se aman. Eloísa sacó la fotografía en la oscuridad y la sostuvo entre las manos sin verla. La conocía de memoria. Casilda encontró a Eloísa esa tarde sentada en la banca de piedra junto a la acequia, con las manos sobre las rodillas y la vista fija en el agua que corría entre las piedras. La vieja mujer se sentó a su lado sin decir nada durante un rato. Los cipreses se movían. Un zanate cantó desde algún lugar alto. ¿Le dijo algo feo?, preguntó Casilda finalmente. Lo de siempre, dijo Eloísa. Que me vaya, que no revuelva el pasado. Casilda asintió como quien confirma algo que ya sabía. Fausto Revueltas fue el brazo de don Rodrigo durante 40 años, dijo. Todo lo que el viejo quería hacer sin mancharse las manos, Fausto lo hacía. Sabe dónde están enterrados todos los secretos de esta hacienda, y los secretos enterrados son su única riqueza. Hizo una pausa. Por eso le dan miedo los vivos que no se dejan enterrar. Eloísa miró a la mujer. ¿Usted cree que el patrón va a hacer algo con lo que encontró? Casilda tardó en responder. Cristóbal Ugalde es el hombre más terco que he conocido en 42 años en esta hacienda, dijo por fin. Cuando se mete algo en la cabeza, no hay quien se lo saque. Una pausa. Y lo que se metió en la cabeza esta semana no es pequeño. Eloísa volvió a mirar el agua. Yo no vine a buscar nada, dijo. Lo sé, dijo Casilda. Por eso fue Dios quien lo arregló en lugar de usted. Esa misma noche, después de cenar, Cristóbal llamó a Aureliano al corredor de la casa grande. El mayordomo llegó con el sombrero en la mano, como siempre. Era un hombre de 60 años, con el bigote blanco y los ojos acostumbrados a ver cosas sin reaccionar visiblemente. Había entrado al servicio de los cipreses siendo mozo, en tiempos del abuelo de Cristóbal,
y era de esa clase de personas que una hacienda absorbe tan completamente que ya no se sabe dónde termina el hombre y dónde empieza el lugar. Aureliano, dijo Cristóbal, la familia Barreneche. ¿Tú sabías lo que pasó de verdad? El mayordomo no respondió enseguida. Miró el piso del corredor. Luego levantó los ojos. El señor Hilario no debía nada, dijo. Eso lo sabía yo y lo sabían los que llevaban tiempo aquí. Pero nadie preguntó y nadie habló porque en ese tiempo preguntar y hablar le costaba a uno el trabajo. Cristóbal asintió. ¿Los testigos que firmaron las actas todavía están en la región? Uno murió, el otro vive en San Apolinar. Se llama Macario Zúñiga. Tiene una milpa chica en las afueras. Mañana voy a buscarlo. Aureliano no dijo nada, pero en su cara había algo que Cristóbal interpretó como alivio, la expresión particular de alguien que ha cargado un peso durante mucho tiempo y acaba de ver que alguien más viene a ayudarlo a cargarlo. «Patrón», dijo Aureliano cuando ya se iba, «el señor Hilario era buen hombre, de los mejores que he visto trabajar en esta tierra». Cristóbal lo miró. «Lo sé». Aureliano se fue. Cristóbal se quedó parado en el corredor, escuchando el viento entre los cipreses y la noche entera de la sierra, y algo que no era exactamente paz, pero que se le parecía desde lejos. Esa quietud particular de los hombres que han tomado una decisión y saben que ya no hay vuelta atrás y que eso, extrañamente, es un alivio. 12. La noche antes. La noche anterior a la reunión de los hacendados, Eloísa no encontró el sueño hasta muy tarde. Se levantó del catre del cuarto de las criadas, con cuidado de no hacer ruido, y salió al patio trasero descalza, con el rebozo sobre los hombros y el frío de enero en los pies sobre la piedra húmeda. La luna estaba alta y casi llena, y daba suficiente luz para caminar sin tropezarse, esa luz blanca y fría que hace que todo lo que toca parezca estar hecho de otra materia. Caminó hasta la acequia. Se sentó en la banca de piedra. El agua corría exactamente igual que de día, exactamente igual que hacía 20 años, con ese ruido continuo y sin pausa que tienen las acequias y que después de un rato uno deja de escuchar conscientemente, pero que sigue estando, como el latido del corazón, ahí aunque uno no lo note. Eloísa sacó la fotografía de su padre. A la luz de la luna la imagen era solo grises y sombras. No se veía bien la cara, pero ella la conocía de memoria y podía completar lo que la luna no iluminaba, la expresión seria que era orgullo, el sombrero en la mano, la postura recta de un hombre que se sabe en su lugar. «Ya saben la verdad, papá», dijo en voz baja, tan baja que las palabras casi no salieron del pecho. «Mañana la van a saber todos». El agua siguió corriendo. Eloísa no esperaba respuesta, pero sí esperaba algo, alguna señal de que las palabras habían llegado a algún lugar, y lo que llegó fue el viento entre los cipreses, suave y continuo, moviendo las ramas altas con ese susurro que tienen los árboles grandes cuando respiran. Era suficiente. Guardó la fotografía. Se quedó sentada otro rato escuchando el agua y el viento y la noche entera de la sierra con sus coyotes lejanos y sus tecolotes discretos y sus estrellas densas sobre la cresta de los cerros. Cuando por fin volvió al cuarto, el frío ya le había entumido los pies, pero llevaba por dentro algo que no había tenido cuando salió. Esa quietud particular de las personas que han dicho lo que necesitaban decir, aunque sea en voz baja, aunque sea a la oscuridad, aunque nadie los escuche excepto el agua que corre siempre y los árboles que llevan 100 años parados y han visto cosas que ninguna persona viva puede imaginar. La reunión de hacendados de la región se celebraba el primer viernes de cada mes en la sala de juntas del Casino de las Nieblas, un edificio de cantera gris en el centro del pueblo, donde los hombres de nombre se sentaban alrededor de una mesa larga y hablaban de tierras, de precios, de política y de las cosas que no se decían abiertamente, pero que todos entendían. Cristóbal Ugalde llegó ese viernes con una carpeta de documentos bajo el brazo.
Fausto Revueltas ya estaba sentado, en su lugar habitual a la derecha de la cabecera. Cuando vio entrar a Cristóbal con la carpeta, frunció el ceño apenas, con esa discreción de quien no quiere que nadie note que acaba de entender algo que no le gusta. Había 12 hombres en la sala, hacendados, 2 comerciantes, el delegado municipal. Todos conocían a Cristóbal desde hacía años. Varios habían conocido a don Rodrigo. Cristóbal esperó a que la reunión comenzara. Esperó a que pasaran los primeros puntos del orden del día. Y cuando el presidente de la reunión preguntó si había asuntos adicionales, Cristóbal puso la carpeta sobre la mesa. «Hay algo que necesitan saber», dijo. El silencio fue inmediato. Cristóbal no levantó la voz, no hizo drama. Habló con la misma voz plana con que hubiera dado cualquier otra instrucción en los cipreses. Explicó lo que había encontrado en el escritorio de su padre. Explicó las deudas fabricadas, las acusaciones falsas, los testigos comprados, la expulsión de la familia Barreneche. Puso las cartas y los documentos sobre la mesa para que cualquiera que quisiera pudiera leerlos. Nadie habló durante un momento muy largo. Fausto Revueltas rompió el silencio. «Son documentos viejos», dijo con la voz todavía amable. «Interpretaciones. La letra de don Rodrigo era irregular. Cualquiera puede leer lo que quiera en esos papeles». Cristóbal lo miró. «La letra de mi padre era perfectamente legible», dijo. «La conoces tan bien como yo». «Esto es un asunto de familia», dijo Fausto cambiando el ángulo. «No compete a la reunión». «Sí compete», dijo Cristóbal, «porque el nombre de Hilario Barreneche fue destruido en esta región delante de estas familias, y era un hombre honrado. Eso también compete a esta reunión». Fausto intentó decir algo más. Cristóbal lo interrumpió, que era algo que raramente hacía. «Fausto, ya terminaste de hablar». 4 palabras, voz baja, sin moverse de su silla. El salón quedó en silencio. Ninguno de los otros hombres intervino. Varios miraban los documentos sobre la mesa. El delegado municipal había tomado uno de los papeles y lo leía con cuidado, sin levantar los ojos. Don Fermín Castellanos, el hacendado más viejo de la mesa, con 70 años y los ojos acostumbrados a ver llegar y pasar a 3 generaciones de Ugalde, tenía los antebrazos sobre la mesa y miraba los documentos con una expresión que no era exactamente sorpresa. Era la expresión de alguien que ya sospechaba algo desde hacía mucho y acaba de ver la sospecha confirmada en tinta y papel. Nadie habló durante un rato. Luego don Fermín levantó los ojos hacia el lugar vacío que Cristóbal había dejado al levantarse. «El señor Hilario era buena gente», dijo con voz tranquila. «Lo conocí durante años. Nunca me cuadró la historia del robo». Nadie respondió, pero tampoco nadie lo contradijo. Fausto Revueltas recogió su sombrero de la silla y salió de la sala sin decir nada más, con ese andar medido de los hombres que saben que han perdido una batalla y están calculando si todavía es posible ganar la guerra o si lo más conveniente es retirarse en orden y no llamar más la atención. La reunión continuó. Hubo otros puntos del orden del día. Precios del maíz, reparación del camino al pueblo de Santa Cecilia, una disputa de linderos entre 2 haciendas del norte. Pero los hombres alrededor de la mesa tenían la atención dividida, y más de uno guardó en el bolsillo uno de los papeles que Cristóbal había dejado sobre la mesa, con la discreción de quien toma algo porque sabe que va a querer leerlo con más calma. Cristóbal cerró la carpeta. Hilario Barreneche fue un hombre honrado al que mi padre destruyó para proteger un apellido que no valía lo que él creía. Eso es lo que pasó. Lo digo aquí porque aquí fue donde el daño se hizo. Se levantó. Las tierras que pertenecían a la familia Barreneche por derecho de trabajo serán devueltas. Los registros de deuda serán anulados. Si alguien tiene algún problema con eso, ya sabe dónde encontrarme. Salió del casino sin esperar respuesta. La calle de Cantera lo recibió con el sol de mediodía y el ruido del mercado y los niños corriendo entre los puestos.
Cristóbal caminó por esa calle que conocía desde niño, entre los puestos de verduras y los tenderos que lo saludaban con el sombrero porque era el hacendado de los cipreses, y ese nombre todavía significaba algo en las nieblas. Y pensó que su padre también había caminado por esta misma calle durante décadas, recibiendo los mismos saludos con el mismo sombrero, y que entre ese hombre y él había una diferencia que nadie desde afuera podía ver, pero que por dentro era la diferencia entre un muro y un espacio abierto. No era orgullo lo que sentía, era algo más parecido a la responsabilidad. La sensación de que el nombre que uno lleva tiene peso, y que ese peso puede usarse para construir o para destruir, y que la única manera de saber cuál de las dos cosas está haciendo uno es mirando lo que queda después de que uno pasa. Su padre había mirado hacia adelante toda su vida y nunca hacia atrás. Cristóbal estaba aprendiendo a mirar hacia los dos lados al mismo tiempo. Encontró el caballo donde lo había dejado, bebiendo del abrevadero frente al casino. Lo desató, montó, y tomó el camino de regreso a los cipreses por la vereda larga, la que cruzaba los potreros del norte donde el maíz estaba en su etapa mejor, y los jornaleros andaban entre los surcos con los sombreros inclinados contra el sol de mediodía. Cristóbal caminó sin apurarse hacia donde había dejado el caballo. Sentía el pecho de una manera que no sabía exactamente cómo describir. No era alivio, todavía no. Era más parecido al momento en que uno acaba de soltar algo muy pesado y los músculos todavía no saben cómo comportarse sin el peso. La noticia llegó a los cipreses antes que Cristóbal. Casilda la trajo a la cocina donde Eloísa estaba pelando chiles, con esa forma que tenía de aparecer en los umbrales y decir cosas importantes como si fueran observaciones sobre el clima. El patrón habló en la reunión de los hacendados, dijo. Contó todo. Puso los papeles de su padre sobre la mesa. Dijo el nombre de tu padre delante de todos. Eloísa dejó los chiles. Las manos le temblaron un momento. Solo un momento. Luego las apoyó planas sobre la mesa y respiró. «¿Y?» dijo. «Y nada», dijo Casilda. «No necesita y. Ya fue suficiente». Eloísa sacó la fotografía del bolsillo del delantal. La puso sobre la mesa de la cocina. La miró un momento. A su padre joven, de pie frente a la entrada de la hacienda con el sombrero en la mano, y esa expresión seria que era orgullo. Las lágrimas no llegaron. Lo que llegó fue algo más hondo que las lágrimas, algo que no tenía nombre exacto, pero que se parecía a la sensación de que una deuda enorme que ella había cargado sin pedirlo acaba de ser registrada en el lugar correcto. No saldada. No borrada, simplemente reconocida. A veces eso es todo lo que la justicia puede dar. No devolver lo que se perdió, sino nombrar en voz alta que se perdió. Guardó la fotografía, se limpió las manos en el delantal y siguió pelando los chiles. Cristóbal llegó a la hacienda al atardecer, cuando el sol ya empezaba a ponerse detrás de la sierra y los cipreses altos proyectaban sombras largas sobre el patio. Venía a caballo, solo, y había tomado el camino más largo. Necesitaba el camino más largo. Había ido a San Apolinar esa mañana a buscar a Macario Zúñiga, el testigo que había firmado las actas contra Hilario Barreneche hacía 11 años. Zúñiga era un hombre de 60 y pico que vivía en una milpa pequeña a las afueras del pueblo, con un perro viejo y un huerto de chiles que parecía prosperar sin que nadie le pusiera mucha atención. Cuando Cristóbal llegó, Zúñiga estaba remendando un costal en el portal de su jacal y lo vio llegar sin levantarse ni sacar la mano del trabajo. «Don Cristóbal», dijo, con la voz plana de quien lleva años esperando una conversación difícil y ya se acostumbró a la espera. «Zúñiga», dijo Cristóbal bajando del caballo. «Ya sé a qué viene», dijo el viejo. Cristóbal no respondió enseguida. Se acercó y se paró frente al portal. «¿Sí? Hace unos días me llegó el chisme de que andaba usted revisando los papeles de su papá». Zúñiga siguió remendando el costal. «Estuve pensando en eso. Pensé que más temprano que tarde iba a venir». «Firmaste un acta que era mentira», dijo Cristóbal.
sin elevar el tono. Zúñiga dejó el costal. Me lo pidió Fausto Revueltas. Dijo que era orden del patrón, que si no firmaba, me quitaban el trabajo y la familia de mi hermano también. Una pausa. Yo tenía 4 hijos y un hermano con 5. No era una decisión fácil. No te estoy juzgando, dijo Cristóbal. Te estoy preguntando si estás dispuesto a decirlo por escrito. Zúñiga lo miró durante un momento largo. ¿Para qué sirve eso ahora? El señor Hilario murió. Para que la hija sepa que su padre murió limpio. El viejo miró el huerto de chiles. El perro se movió en el portal y volvió a acomodarse. Sí, dijo Zúñiga finalmente. Lo firmo. Hace años que eso me pesa. Cristóbal sacó del morral el papel que había preparado esa mañana. Lo puso sobre el poste del portal. Zúñiga lo leyó despacio, moviendo apenas los labios, con esa concentración de alguien que no le he seguido, pero cuando lee, lo hace en serio. Luego firmó. Cristóbal recogió el papel, lo dobló, lo guardó. Gracias, dijo. No me dé las gracias, dijo Zúñiga. Tendría que haber dicho la verdad hace 11 años. Lo que hice entonces no tiene arreglo. Cristóbal montó el caballo y tomó el camino de regreso a los cipreses, el camino largo, por las veredas que cruzaban los potreros de la hacienda, donde las chachalacas gritaban en los árboles y el viento venía de la sierra con olor a pino y a tierra mojada. Cuando llegó al patio, encontró a Eloísa en el mismo lugar de siempre, junto a la acequia, con el agua corriendo entre las piedras y los sabinos moviéndose suaves con el viento de la tarde. Ella lo escuchó llegar, pero no se movió. Cristóbal bajó del caballo, lo ató al poste, se quedó parado a unos metros de ella. ¿Ya supiste?, preguntó. Ya supe, dijo Eloísa. ¿Qué piensas? Eloísa tardó. Pienso que mi padre ya no está para escucharlo, dijo. Pero pienso que también importa que esté dicho. Cristóbal asintió. Hubo un silencio largo, un silencio que no era incómodo. Era el tipo de silencio que solo existe entre personas que han llegado al mismo punto, desde caminos distintos y que todavía están recuperando el aliento. «Hay algo que quiero preguntarte», dijo Cristóbal. Eloísa esperó. «¿Quieres quedarte?» Ella lo miró, no a los ojos todavía. Lo miró como se mira una pregunta que uno esperaba y temía al mismo tiempo. «No como criada», dijo Cristóbal. «Eso ya lo sé. Te pregunto si quieres quedarte». Eloísa volvió a mirar el agua. «Tengo miedo», dijo, y era la primera vez en 10 años que decía esa frase en voz alta. «Yo también», dijo Cristóbal. Y fue esa respuesta corta y directa y sin adorno, lo que deshizo algo que había estado tenso en el pecho de Eloísa desde hacía demasiado tiempo. Porque los hombres que no tienen miedo de nada dan miedo, pero los hombres que nombran el miedo y se quedan parados son otra cosa. «No sé si puedo confiar en usted», dijo Eloísa. «No te pido que confíes todavía», dijo Cristóbal. «Te pido que te quedes mientras averiguas si puedes». Esa noche, doña Casilda hizo caldo de res con chayotes y tortillas recién sacadas del comal, y los 3 comieron en la cocina grande alrededor de la mesa de madera oscura, con la lámpara de petróleo entre ellos y el ruido del viento en los cipreses afuera. Cristóbal comió en silencio, Casilda comió en silencio, Eloísa comió en silencio. Pero era un silencio distinto al de las semanas anteriores. Era un silencio que tenía algo adentro, algo que no necesitaba ser dicho para estar presente. Cuando terminaron, Casilda recogió los platos. Miró a Eloísa un momento, luego miró a Cristóbal. «El amor que se fue de aquí hace 10 años», dijo con la misma voz tranquila con que hubiera dicho cualquier otra cosa. «Siempre fue más grande que los hombres que intentaron destruirlo, ni más ni menos». Eso dijo. Y salió de la cocina. Cristóbal y Eloísa se quedaron en la mesa. El sonido de sus pasos se fue apagando por el corredor hasta que la noche los absorbió completamente. Con la lámpara entre ellos y el caldo todavía caliente en el comal, y el sonido del viento afuera.
Ninguno habló durante un rato. Eloísa sacó la fotografía de su padre del bolsillo del delantal y la puso sobre la mesa entre los dos, boca arriba, con la imagen de Hilario Barreneche joven mirando al frente con el sombrero en la mano. Cristóbal la miró, la dejó donde estaba. «Era un buen hombre», dijo. «El mejor que conocí», dijo Eloísa. Eso fue todo. La lámpara de petróleo chisporroteó una vez, y la llama bajó un momento y volvió a subir, proyectando en las paredes de la cocina esas sombras que bailan pero no se mueven de verdad, que solo siguen el ritmo de la llama. Cristóbal miró la fotografía sobre la mesa durante un rato largo. Luego miró a Eloísa, y Eloísa lo miró a él, directamente esta vez, sin bajar los ojos ni buscar otro lugar donde apoyar la vista. Había una pregunta entre los dos, que ninguno había hecho todavía en palabras, porque ambos sabían que no era el momento de hacerla. Era pronto. Había demasiado que no estaba resuelto todavía, demasiadas heridas que necesitaban tiempo antes de que alguien pudiera tocarlas sin que dolieran. Pero la pregunta estaba ahí de todos modos, sentada entre ellos en la mesa de madera oscura junto a la fotografía de Hilario Barreneche, esperando con la paciencia que tienen las cosas importantes cuando saben que no tienen prisa porque son inevitables. El viento golpeó un postigo en algún cuarto lejano de la casa grande. El fuego del comal se fue apagando de a poco. La noche de la sierra entró por las rendijas de la cocina con su frío de enero y su olor a pino mojado, y ninguno de los dos se movió a irse durante un rato más. Cuando el sol salió sobre la Sierra de las Nieblas a la mañana siguiente, los jornaleros de los cipreses llegaron a los potreros como todos los días, con sus azadones y sus sombreros, y sus conversaciones cortas de hombres que llevan muchos años haciendo el mismo trabajo en el mismo lugar, pero encontraron algo diferente. En el corredor de la casa grande, Cristóbal Ugalde estaba sentado en uno de los bancos de madera que su padre nunca usaba porque decía que el patrón no se sienta en el mismo lugar que los mozos. Junto a él, con las manos sobre las rodillas y la espalda recta, y la vista en el horizonte donde el sol acababa de aparecer sobre la cresta de los cerros, estaba una mujer que algunos de los trabajadores más viejos reconocieron después de un momento de incertidumbre. Era la hija del señor Hilario. Estaban sentados sin tocarse, sin hablar, viendo salir el sol sobre los campos. Los jornaleros más viejos se miraron entre ellos y no dijeron nada. Pero sí hubo entre ellos esa comunicación mínima de personas que llevan mucho tiempo en el mismo lugar y que saben cuando algo que estaba roto vuelve a encontrar su lugar. Aureliano pasó frente al corredor camino a los establos. Se detuvo un momento, vio a los dos sentados en la misma banca, siguió caminando sin decir nada, pero llevándose en la cara algo que desde lejos se parecía a la paz. Aureliano entró al establo y no salió durante un rato. Cuando salió traía un cubo con comida para los caballos y la cara tranquila de siempre, y ninguno de los dos volvió a mencionar lo que había pasado frente al corredor, porque no hacía falta. Eloísa permaneció sentada en la banca un momento, después de que el sol terminó de subir sobre los cerros. El calor de la mañana empezaba a instalarse despacio, con esa pesadez particular de los enero de la sierra, cuando el frío de la noche ha cedido, pero el día todavía no ha decidido qué temperatura quiere tener. Las bugambilias del muro norte de la hacienda estaban en plena floración, con ese rosa encendido que tienen cuando llevan tiempo sin que nadie las pode y crecen a su propio gusto. Eloísa miró las bugambilias. Había un arbusto de bugambilia en el patio de la casa donde había crecido, en la parte de la hacienda donde vivían los trabajadores. Su madre lo regaba todos los días con el agua sobrante de la cocina, y en enero florecía exactamente así, con ese rosa que no se parecía al rosa de ninguna otra flor, porque tenía algo de violeta y algo de rojo, y algo que no tenía nombre propio, y que Eloísa de niña había intentado describir sin lograrlo. Esa bugambilia ya no existía.
El cuarto donde habían vivido ya no era de ellos. El patio ya no era de ellos, pero la bugambilia del muro norte de la hacienda era igual, y el rosa era el mismo. Y la mañana tenía el mismo olor a tierra fría y ciprés que tenían las mañanas de su infancia, y los zanates cantaban en los árboles altos con el mismo ruido discontinuo y metálico de siempre. Eloísa respiró. Algo en ese momento, en esa banca de madera con el sol de enero en la cara y el olor a bugambilia y los zanates arriba, se parecía a lo que su padre habría llamado estar en el lugar correcto. No felicidad, paz no todavía, pero algo anterior a la paz, algo que es el suelo sobre el que la paz puede crecer si uno le da tiempo, y no la espanta con el apuro de querer que llegue antes de que esté lista. El sol siguió subiendo. Las milpas empezaron a brillar con ese verde húmedo que tienen cuando la luz de la mañana las toca por primera vez. Los cipreses altos proyectaron sus sombras largas hacia el oeste, y Eloísa Barreneche, sin mover los ojos del horizonte, sacó por última vez la fotografía de su padre del bolsillo del delantal. La miró un momento, luego la guardó, pero esta vez no en el bolsillo. La metió en el escote de la blusa, cerca del pecho, más adentro, más a salvo. Los jornaleros se fueron a los campos. El agua corrió en la acequia. Un tecolote tardío voló bajo sobre los potreros antes de perderse entre los árboles, y en el corredor de los cipreses, dos personas que el tiempo había separado y que la terquedad de uno había vuelto a juntar, se quedaron sentadas mirando cómo el mundo empezaba a moverse otra vez, sin prisa, sin promesas grandiosas, solo eso, solo el amanecer y el olor a tierra húmeda y el sonido de la hacienda despertando. En el pueblo de las nieblas, cuando el sol subía sobre la sierra, las campanas de la iglesia tocaban a las 6. Se escuchaban desde los cipreses en los días claros, viajando por el aire de la mañana con esa claridad particular que tienen los sonidos cuando el frío los hace más nítidos. Esa mañana tocaron a las 6 exactas, como siempre. Eloísa las escuchó desde la banca del corredor y contó los 6 golpes en silencio. 6 campanadas, una hacienda que se despertaba, el agua en la acequia, el olor a tierra húmeda y a bugambilia y a humo de leña que empezaba a salir de las chimeneas de los cuartos de los trabajadores, los primeros gallos en el gallinero del este, y Cristóbal, a su lado, que también escuchaba sin decir nada. No era necesario decir nada, era de esas mañanas que hablan solas, que tienen dentro de ellas todo lo que necesita estar dicho sin que nadie tenga que decirlo en voz alta. Esas mañanas son raras, y cuando llegan, la gente sensata aprende a no interrumpirlas. El sol siguió subiendo, y la certeza tranquila, sin palabras, de que algunos amores no sobreviven porque son fáciles. Sobreviven porque, aunque el mundo haga todo lo posible por sepultarlos, jamás terminan de olvidar el camino de regreso. Si esta historia le llegó al corazón, es porque usted también sabe que la justicia no siempre llega a tiempo, pero cuando llega, aunque sea tarde, cambia algo que ya parecía imposible de cambiar. Suscríbase a Cuentos del Viejo Campo, deje su like y active la campanita para acompañarnos en cada relato. Cuéntenos en los comentarios. ¿Hubo alguien en su vida a quien le debieron una disculpa que nunca llegó? ¿Cómo cargó usted con eso? ¿Desde qué lugar del mundo nos escucha hoy? ¿Conoce usted a alguien que, como el señor Hilario, vivió con una acusación injusta que nunca pudo limpiar en vida? ¿Qué le quedó a su familia de eso?